En Del Sector Campo, Alfredo, tenemos el placer de recibir a Ignacio Ostera, economista, editor de economía del diario BAE. Y la entrevista en este caso a Ignacio es tratar de entender algo que está en boca de todo el sector ganadero en este momento. Aparecieron estas pseudoempresas exportadoras haciendo el famoso rulo que derivó, entre otras cosas, en el cierre de exportaciones de carne vacuna, aprovechando, entre O que otras le dio cosas. por lo menos pie al gobierno para Claro, encontrar una excusa para cerrar las exportaciones. efectivamente, ahí está el anclaje argumental para entender una decisión de estas características. Pero que lo hubo el tema del rulo, y queremos ver cómo se arma o cómo se hace para armar una empresa paralela, si así se llama técnicamente esto, fuera de la Argentina y aprovechar el diferencial cambiario. ¿Cómo estás, Ignacio? Gracias por recibirnos, ¿eh? Hola, ¿cómo ¿Qué va? tal? Muy bien. Bien, todo muy bien. ¿Ustedes? Nosotros muy Gracias a ustedes. bien, compartimos tu nota, nos pareció muy interesante y nos Ajá. gustaría conocer un poquito más en profundidad de qué se trata todo esto, cómo se hace todo esto. Bueno, es una de las típicas, digamos, de este tipo de jugadas que en general ocurren cuando hay un desdoblamiento cambiario, ya sea de jure o de facto, ¿no? Como se dice, de una cosa legal o que, bueno, uno pone un cepo, entonces después empiezan a aparecer dólares alternativos, como tenemos ahora, y todos bien conocen. Cuando uno tiene estos contextos, obviamente a partir de ahí surgen un montón de, podemos decir, no sé, o avivadas o, bueno, maniobras que uno puede realizar para hacerse de un dólar que le rinda más que si uno lo tiene que ir a vender en el mercado oficial. ¿No? Y lógicamente, en lo que empezaron a advertir en el gobierno es que el sector ganadero o algunos operadores o exportadores truchos estaban armando sociedades, ya sea acá en Argentina o en Uruguay para triangular, y después, en lugar de esos dólares liquidarlos en el mercado oficial, que es lo que correspondería hacer legalmente, ¿no? A partir de esas ventas que se realizan principalmente a China, ¿no? Porque acá el nudo de la cuestión también está en las ventas a China. Ingresarlos, en vez de liquidarlos en el mercado oficial y que el Banco Central pueda comprar esos dólares, prefieren ingresarlos por medio de, o ya sea valijas, incluso se habla de que vienen dólares por barco, por cáchola, ¿no? Todas las empresas que hacen estos transportes entre Uruguay y Argentina, o también por compraventa de bonos, ¿no? Es muy sencillo abrir una empresa fantasma, entre comillas, en Uruguay, teniendo en cuenta también la complejidad, me imagino yo, ¿no? Del tema de instalar una empresa en un país que se dice serio en este aspecto para Claro. triangular exportaciones de este tipo. Es sencillo eso? Lo que yo sé, digamos, es que al menos en Argentina, por ahí lo más utilizado es la sociedad por acciones simplificada, ¿no? Eh, esa que es, digamos, como uno le permite crear una empresa, con esto de fomentar por ahí el emprendedurismo y demás, facilitar muchísimo la creación de empresas, ¿no? Que obviamente puede también utilizarse con fines buenos, digamos, pero también muchos aprovechan esa beta eh, para crear acciones por ahí en un solo día, ya te dan la habilitación y vos ya podés ponerte a operar. El caso de Uruguay, que quizás no lo conozco tan al detalle, pero sé que es bastante común este tipo de triangulaciones, ¿no? Entonces lo que estaba viendo el gobierno era que había básicamente dos mecanismos por medio de los cuales se evadía tanto el pago de impuestos como la liquidación de las divisas. En primer lugar era en Argentina, operadores que creaban estas sociedades simplificadas por acciones, las SAS, y entonces vendían a partir de ahí, digamos, compraban el ganado, lo vendían a China principalmente, y después cuando el gobierno veía que esos dólares no se liquidaban, aparecían personas insolventes, ¿no? Y lógicamente esos dólares después entraban por el contado con liquidación, por ejemplo, ese dólar se vende, digamos, rinde más en pesos porque te dan 160 pesos, 150, 158 por cada uno de esos dólares, y esa diferencia cambiaria después presionaba sobre el mercado de lineados, ¿no? Porque iban con esa diferencia y por ahí pagaban, decían 40 pesos más por kilo la vaca que después se vende a China. Ahora, Ignacio, la diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo está desde hace un rato largo. ¿Esto es nuevo? ¿Esto lo acaba de descubrir el gobierno o arrancaron ya haciendo esto al día siguiente que el gobierno decidió tener otro tipo de dólar
bien lejos del paralelo, para ficticiamente dar la impresión de que evidentemente en la Argentina no había inflación y poder manejar diferencias importantes entre un valor y otro? Me parece que esto se viene dando más que nada. Bueno, tuvimos un fuerte salto en el precio de la carne a partir de noviembre más o menos del año pasado. Creo que está un poco en coincidencia con eso y en coincidencia también cuando la cuestión cambiaria un poco se empezó a descalabrar, que fue en la segunda mitad del año pasado. También otro tipo de controles por ahí que se habían dejado de lado. Ya sea con el SENASA o con el Ministerio de Agricultura, digamos, que estaban antes presentes, después se dejó digamos, dejó de ser necesario, por ejemplo, la inscripción de las exportaciones en SENASA o los registros del Ministerio de Agricultura. Ese tipo de cosas fueron como favoreciendo de a poco, y me parece que en lo concreto lo que veía el gobierno, porque ellos dejaron en claro este ranking, ¿no?, de los exportadores que no tenían plantas. Eh, y hay algunos números, digamos, de cuánto calculan ellos que solamente en 2021 eh, se evadieron en exportaciones, digamos, cuánto se exportó en negro. Huachana, por ejemplo, Huachana SRL, ellos dicen que exportó en 2021 2.500 toneladas. Agrop Negocios, 1.800 toneladas también. Grainfeed, también sociedad por acciones simplificadas, 600 toneladas. Después otras 540 toneladas de Estudio Aduanero SRL, Mocho Pampa, 320 toneladas, digamos, me parece, todo eso es 2021 nada más, a lo largo de lo que va del año, ¿no? Ignacio, Con lo cual ya... tengo la última Sí. porque estás aportando datos además interesantes. ¿Solamente se dedicaban estas empresas a exportar carne o les servía cualquier tipo de argumento productivo como para instalarse en este negocio, que evidentemente donde parte de la venta en negro les significaba una rentabilidad extraordinaria? La mayoría era solamente de carne, ¿no? También me aclararon en el gobierno que algunas de ellas, digamos, las dan, obviamente cuando notan este tipo de maniobras, las dan de baja. No todas de ellas es que de acá en más no vuelven a operar. Dicen, bueno, si de repente van los abogados y explican, no, miren, tuvimos este problema y se ponen las cosas un poco en regla, pueden volver a exportar. Otras, bueno, ya se dan cuenta que no, que son por ahí cáscaras. Sé concretamente de lo que vos preguntabas, que algunas de ellas sí habían exportado otro tipo de cosas, como lana, pollo, no solamente el tema de ganado vacuno, ¿no? Aprovechando principalmente el tema de las ventas a China. Un placer, Ignacio, un abrazo Gracias, grande, ¿eh? muy amable. Un abrazo grande, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Ignacio Ostera, en del sector campo, tratando de desentramar una cuestión que es real, ¿no? Que está vigente y, como vos decías, en algún momento sirvió como argumento también para Para el cierre de las exportaciones. entender esto que está pasando.